Te adoramos porque no hay nadie como tú. Tú eres Señor de señores. Tú eres nuestro Rey. Tú mereces la gloria, la honra. Te exaltamos, Señor. Bendito eres Dios. Señor, tú mereces gloria y la honra.
bondadoso, Señor, milagroso, fiel, justo. Tú eres verdadero, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Te exaltamos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. No hay nadie como tú. Tú mereces gloria y honra. Exáltate, Dios. Glorifícate, Señor. Grande eres, poderoso, Señor. A ti la gloria. A ti la honra. Amén. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén en este lugar. Bueno, a los que están presentes y algunos más desde casa, desde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Queremos que Dios les siga bendiciendo, ayudando, fortaleciendo en todas las áreas de su vida.
Gracias a Dios, Él ha sido bueno. Todo el tiempo Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a continuar con la serie de mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, y ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Pérgamo, y el día de hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero antes de ello vamos a orar a Dios. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. En esta hora te pedimos que sigas manifestando en este lugar. Oramos para que tu presencia esté en cada uno de los corazones de mis hermanos, en donde quiera que se encuentren también, Dios. Oramos para que tú nos des sabiduría, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a sitiarnos un poquito acerca ahora sí que en el tiempo y en el espacio, y vamos a hablar acerca de la ciudad de Tiatira. De las 7 ciudades a las que se dirige cada uno de los mensajes, Tiatira es la más pequeña de todas ellas y estaba construida en una zona que era una zona comercial. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica para las rutas comerciales. Si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso y también él estuvo trabajando y predicando la palabra de Dios, nos menciona que él visitó Filipos, el apóstol Pablo, y allá en Filipos él conoció a una mujer de nombre Lidia, y nos menciona que Lidia era una mujer comerciante, se dedicaba a vender telas de púrpura, y entonces ella escuchó la palabra de Dios, el mensaje de que el apóstol Pablo le hablaba, un mensaje que cambia, que transforma, las buenas nuevas, y ella recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces ella fue una mujer fiel, y ella era de Tiatira. Y entonces, ¿quién fue el fundador de la iglesia de Tiatira? Como les estaba comentando, en Hechos nos menciona, en Hechos 19, versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fue fundada bajo el ministerio del apóstol Pablo y sus colaboradores. Y yo les mencionaba también acerca de Lidia, y encontramos ese pasaje en Hechos 16, 14. Y dice que, ahí habla, dice, Lidia, a quien Pablo encontró, y ella se convirtió en la ciudad de Filipos, era de Tiatira. Y ahí nos menciona que era vendedora de telas de púrpura. Entonces, la ciudad de Tiatira era una ciudad comercial donde se fabricaban telas, se fabricaba ropa, había tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce y muchas otras cosas más. Y entonces, en este lugar también el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio. Y esto nos enseña que nosotros tenemos un campo de trabajo muy amplio, muy grande, y en cualquier ciudad, en cualquier comunidad, siempre hay, es muy importante hablar de Cristo, porque hay almas, ¿verdad?, que pueden ser salvas, que pueden ser ganadas
para Dios. Bueno, vamos a hablar acerca del periodo representado a través de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira representa el periodo en la historia de la iglesia desde el año 590, algunos mencionan desde el año 600 o 606, pero desde el 590, en el tiempo del surgimiento y fortalecimiento del papado romano con Gregorio I, hasta el año 517 con la reforma bajo el liderato de Martín Lutero. Y la palabra Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar. Entonces, la iglesia de Tiatira es la historia, o tiene que ver con la historia de la iglesia papal, de la iglesia popular, con un sacrificio incansable. Es decir, se da una serie de situaciones donde cada vez más el mensaje cristiano, el mensaje de fe había sido adulterado. El sacrificio de la misa empieza a surgir a partir de este periodo y es importante destacar porque a la luz de las Escrituras es un engaño y es una de las herejías más grandes de la iglesia, pues con la celebración de la misa se está diciendo que el único y todo suficiente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no era eficaz, que no era completo y por lo tanto se tenía que realizar la misa. Y eso es algo contrario a las Escrituras. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando fue muerto en la cruz de Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos entrada directamente hacia el Padre a través de Jesucristo, quien es nuestro sacerdote perfecto. También en este periodo encontramos muchas enseñanzas heréticas y se puede decir cuando hablamos de que la iglesia de Tiatira significa la que no se cansa de sacrificar, tiene que ver también con ese sacrificio incansable, insaciable por parte de los papas, por parte de la iglesia, en donde sacrificaron, hubieron varios mártires cristianos por medio de la Inquisición. Algunos mencionan la Santa Inquisición, pero de santa no tiene nada. Fue ahí donde muchísimos cristianos murieron, cristianos fieles que no quisieron contaminarse. Entonces, recuerden que cuando Martín Lutero, él empieza a darse cuenta, al estar traduciendo la Biblia, que vamos a ver en la próxima, el próximo mensaje, él se da cuenta de una serie de cosas, de enseñanzas, y dice, no, esto está mal. Entonces, él se da cuenta de que había muchas enseñanzas heréticas que habían estado la iglesia papal, la iglesia católica, la iglesia tradicional enseñando en ese tiempo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Al estudiar, nosotros nos damos cuenta acerca de la persecución de los cristianos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nos habla primeramente el Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque
pudiera ser que la razón por la que el Señor escogió este título al dirigirse a la iglesia en Tiatira fue porque había algunos que negaban su divinidad. Entonces, acá el Señor menciona que Él es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, pero también nos dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Sus ojos pueden leer los motivos, los pensamientos y aún las intenciones del ser humano. Delante de Él estamos todos desnudos, pero también nos dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Se refiere, cuando menciona de sus pies, es una imagen ligada tanto con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies y Él tiene poder y autoridad sobre todo reino. Eso nos dice en el Salmo 110, versículo 1, que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Bueno, como en todas las iglesias, Dios hace un diagnóstico de esta iglesia y primeramente Cristo alaba a su iglesia, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. A pesar de que había cosas en la iglesia de Tiatira que desagradaban a Dios, que no le gustaban, aún así también tenía algunas cualidades encomiables que el Señor reconoce de ellos. Y nos habla primeramente de amor. Dice, yo conozco tus obras y amor. Se trata del amor ágape, el amor hacia Dios, el amor divino implantado en el corazón humano que se manifiesta a través del servicio abnegado, a través del servicio desinteresado, es decir, no esperar nada a cambio. Pero también menciona de tu fe, tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para la salvación, sino también como nuestra fidelidad constante en el Señor, de que pase lo que pase, un día vamos a estar en la presencia de Dios, gozándonos, y como dice la palabra de Dios, lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera. Pero también menciona y de tu servicio, la evidencia de que amamos a Dios queda manifestada en nuestra disposición de servir a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Es muy importante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero nuestro amor a Dios nos lleva a servirle. También menciona dice, y tu paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia de afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo ya les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. San Juan 14, 1 y 2. Pero también en otro pasaje nos menciona que en San Juan nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también el Señor reconoce las obras postreras y menciona que las obras postreras son más que las primeras. Es decir, observaba un progreso en la vida espiritual de esta iglesia. Pero, ¿qué más nos dice? En el versículo 20 y 21 dice,
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque había cosas en esta iglesia de Tiatira que habían progresado muy bien, hay otras cosas que desagradaban profundamente al Señor. Primeramente dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el Señor Jesucristo. Notemos que ella misma, quien se decía profetiza, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad, esta carta o esta enseñanza nos revela que en el mundo espiritual está llena de falsedad, está lleno de falsedad y mentira. Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. Y la conocemos también como Jezabel de la antigüedad. Ella era hija de un rey pagano de Sidón, y se casó con un rey de Israel que se llamaba Acab. Y había un problema, porque Dios había dicho al pueblo de Israel que no tuvieran parentesco con otras naciones, pero este rey no obedeció al mandato de Dios, sino que se unió en yugo desigual con esta mujer pagana, idólatra. Y de igual manera, este era un problema que había llegado a la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Jezabel representa la unión de iglesia y Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV la iglesia se unió al Imperio Romano. A partir de ese momento, en la iglesia se introdujeron enseñanzas que provenían de los cultos paganos, que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. Hay varias cosas que podemos aprender de esta mujer en el Antiguo Testamento que nos debe de poner sobre aviso. Menciona en 1 de Reyes 18:4 que esta mujer destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová, el Dios de Israel. Pero también se propuso matar al profeta Elías. Y esta mujer, Jezabel, introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Vamos a ver en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice: por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Esta es una historia muy interesante sobre este varón que él escondió a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas, porque esta mujer Jezabel, una mujer pagana, una reina pagana, estaba procurando matar a todos, a destruir a todos ellos.
También se propuso matar al profeta Elías. En 1 Reyes 19, versículo 1 y 2 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal y de la diosa de Acera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, fíjense, en ese tiempo el profeta Elías fue enviado por Dios a predicar al reino de Israel. Y en ese entonces estaba gobernando el rey Acab, pero tenía una esposa que odiaba a los que amaban a Dios. Y de igual manera, en el tiempo de este periodo, muchísimas personas no amaban a los verdaderos cristianos, sino que los odiaban. En el siguiente punto dice que Dios, hablando de esta mujer, dice que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia en Tiatira a sacrificar ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a una relajación moral. Debemos de tener cuidado con esto, porque hay personas que no se mantienen fieles a Dios, a veces por obtener un cargo más alto, por obtener un mejor trabajo, a veces aceptan hacer cosas que las personas quieren, pero a la larga eso ocasiona su perdición y más aún que su salvación se pierda. Entonces debemos de tener cuidado, porque eso sucedía ya desde ese entonces. Cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión: ¿hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, el trabajo, la familia, los estudios? Y aquí podemos mencionar lo que dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando dice en Hechos capítulo 4, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces en los trabajos, las personas que no son cristianas, los jefes, a veces obligan o presionan a sus trabajadores, pero debemos de tener cuidado y debemos de mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Aunque a veces es difícil, pero Dios nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Santiago 4:4 nos menciona: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así es que no debemos de andar coqueteando con el pecado, no debemos de andar un paso dentro de la iglesia y otro paso fuera. En el tiempo del profeta Elías lo mismo sucedía eso. Y entonces él les lanza un reto y él les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos, en dos corazones? Si Jehová es Dios, servirle, o si Baal es Dios, ir en pos de él. Pero vimos que cuando él les lanza un reto donde menciona que van a poner un altar, van a poner un becerro, lo van a matar y no van a encender fuego, sino que el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y él les lanza ese reto a los profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa de Acera. Y entonces, al final, él les dice: empiecen ustedes, que son más. Y así estuvieron varias horas y no hubo
ninguna respuesta de parte de su Dios, porque pues era un Dios falso, un Dios que no tenía vida. Y entonces cuando él le toca participar, él incluso ordena, dice que ordenó el altar, puso las piedras, la leña, mató el becerro y todavía mandó que se le pusieran 12 cántaros de agua, y de tal manera que alrededor ya era como un charco, pero él oró a Dios para que Dios se manifestara y Dios respondió, de tal manera que las personas dijeron: Jehová es Dios, Yahvé es Dios, el verdadero Dios, el Todopoderoso. Tenemos de tener cuidado de no andar jugando al cristiano. Debemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído. Pero también dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal, pero ella decidió no creer en él, sino al contrario, ella dijo: voy a matar a Elías por haber dado muerte a todos los demás profetas. Ella estaba molesta y no se arrepintió de ello. Bueno, al parecer también la Jezabel de la iglesia de Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo, por lo tanto el Señor se disponía a tratarla con severidad. El siguiente punto: Cristo hace un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 2, 22 al 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todavía había posibilidades de arrepentimiento para algunos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había probabilidades de arrepentimiento para los verdaderos creyentes o para los creyentes que estaban indecisos. Y dice: he aquí yo arrojo en cama. Cuando nos menciona esto, tiene que ver con el hecho de la enfermedad y el dolor. Aquí literalmente nos referimos a la cama como al lecho de donde dormimos. Por lo tanto, la cama, que había sido lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Sería un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar los pecados, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto es muy importante. La palabra de Dios nos advierte que debemos de ser firmes, que debemos de ser radicales, que debemos de mantenernos fieles a las enseñanzas de Cristo. No debemos de tolerar el pecado, no debemos de andarle cambiando de nombre. Por ejemplo, Dios dice que es pecado robar, que es pecado mentir. Hay gente que dice: no, es una mentirita blanca, no tiene nada de malo. La Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. La Biblia menciona que no debemos de embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino más bien debemos ser llenos con el Espíritu Santo. Pero hay gente que dice: no, es una enfermedad el alcoholismo. La Biblia menciona que es pecado, pero para algunos ya es una enfermedad. Y así, en lugar de llamarle pecado, las personas actualmente empiezan a llamarle enfermedad, o empiezan ya no a ser tan radicales a las enseñanzas que Dios dice, y empiezan a tolerar aún en la iglesia cierto tipo de miembros que no andan bien,
pero tampoco les llaman la atención para que no se vayan. Y eso también a Dios le desagrada. Por eso menciona que será un castigo justo. Finalmente el Señor les dice: y os daré a cada uno según vuestras obras. Encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías cuando dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. En las palabras del Señor Jesucristo vemos que será un juicio personal a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. La Biblia dice: el alma que pecara o que pecare, esa morirá. Y Dios va a llamar a cuentas a cada uno. La salvación es personal. Otro punto que vemos es que Cristo exhorta a su iglesia. Versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La exhortación se dirige al resto fiel. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles, los creyentes verdaderos, aquellos que no se han descarriado como consecuencia de la mala enseñanza, de las malas doctrinas, de las herejías. Pero a vosotros, dice, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Lo mismo pasó en el tiempo del profeta Elías y del profeta Eliseo. Dice que Dios había guardado un remanente, 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Nos dice en Primero de Reyes 19:18, dice que él había guardado un remanente fiel, tenía un remanente fiel a Dios. Y pues de igual manera, aún en esta época, en ese periodo, siempre se mantuvo un remanente fiel sirviendo a Dios, cuidando la sana doctrina. Pero también advierte sobre tener cuidado de la doctrina diabólica. Dice: en cuanto a la doctrina que enseñaba Jezabel, estaba claro que provenía del mismo Satanás. Detrás de la fachada atractiva de la mujer que se escondía, se escondía toda la enseñanza diabólica de Satanás. Detrás de esa situación, pues había una serie de cosas que al Señor le desagradaba. Y de igual manera, hay personas que intentan introducirse en el ocultismo, introducirse en todo lo que tiene que ver con el hipnotismo, con la levitación y todo lo demás. Y entonces eso también es pecado, porque también ahí se abren puertas a Satanás. Y Dios también advertía esa situación, que debemos de tener cuidado. Pero también una exhortación a retener lo que tenían, les menciona. Dice: deben ser fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo: el amor, el servicio, la paciencia, la fe. Y menciona: yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor Jesús nos menciona también a nosotros como Iglesia de Cristo. Dice en San Juan 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Nos habla de Jesucristo, nos habla de Dios, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo menciona esto, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra, pero también obedecer sus mandamientos. En otro punto, Cristo hace una promesa
a los vencedores. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Lo mismo nos dice a nosotros en San Mateo 24, versículo 13 y 14, dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. También en esa época había entrado una enseñanza sobre que salvo siempre salvo, una enseñanza donde mencionaba que no te preocuparas o que no había problemas si nada más aceptabas a Cristo, si tú ya ibas a ser salvo, hicieras lo que quisieras, pues ya ibas a ser salvo. Eso no dice la Biblia menciona que el que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo y que debemos de hacer su voluntad, debemos de vivir en santidad. Dice, los verdaderos cristianos, los vencedores, serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar mis obras hasta el fin. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta a él, sino aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra. Dice también, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A esos vendedores que vendían jarros o vasos, de esa manera que también los jarros de barro se rompen, se desbaratan tan fácilmente, Dios advierte y dice que de igual manera, si no obedecían, iban a ser quebrados así como el barro. A los vencedores Cristo compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Es interesante notar que en esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo, pero que ahora comparte con los suyos. De igual manera dice, y le daré la estrella de la mañana. Dice en Apocalipsis 22, 16, yo Jehová he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la recompensa final para el cristiano será la plena comunión con él. Dice en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Finalmente, mientras que a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús les advierte que han dejado su primer amor, a la iglesia de Tiatira, el Señor Jesús les advierte sobre los riesgos de tener un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada, de vivir una vida permisiva, no una vida que a Dios le agrada, de vivir en santidad. Debemos de tener cuidado, más en este tiempo, cuando la venida del Señor está cerca. Dios nos llama a vivir en santidad, a no tolerar el pecado, a no ser permisivos, sino debemos de hacer siempre la voluntad de Dios. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Ayúdanos a tener cuidado, ayúdanos a no vivir una vida permisiva, a no tener un amor blando, que toleremos el pecado aún en la iglesia, aún en nuestra familia, sino que seamos firmes, que seamos hombres y mujeres
fieles a Dios y que evaluemos siempre nuestra vida de acuerdo a la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.